cita es tan importante para poder conversar, dialogar respecto a lo que implica el Bicentenario y sobre todo nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Hoy, acompañados de lujo, tenemos en esta tarde. Yo voy a empezar haciendo referencia a nuestro invitado y mi gran compañero Luis Sempertegui, mal de la garganta, Luchito, vamos. Sí, realmente estamos delicados de salud, como está nuestro país también delicado. Bueno, estamos con una personalidad de la universidad, querido Eduardito. Te estaba comentando, ¿cuántos años estás vinculado a la UNSAPS, Eduardito? Yo entré a la universidad el año 72, en un momento en que la universidad estaba intervenida por los militares. Ya. Entonces, era una universidad que a los bachilleres de esa época nos generaba mucho temor, ¿no? Claro. Porque el golpe del 71 de Hugo Banzer tuvo como uno de los objetivos intervenir la universidad y frenar toda actividad política, democrática, institucional, porque quienes gobernaban la universidad eran militares y eran docentes que eran directamente puestos por el Ministerio de Gobierno. Entonces, era una situación muy especial que a mí me permitió ingresar a la universidad. Y luego, a partir de eso, ya la trayectoria estudiantil, la trayectoria docente y la trayectoria de autoridad. Más de 50 años vinculado a nuestra Casa de Estudios Superiores. Lo presentamos de manera formal. ¿Le parece? El Magíster Eduardo Parrada nos acompaña. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por compartir este espacio con Bolivia, tierra querida, con Henry Llanos, con Carmen Osorio, que creo que generan una importante identidad en un territorio tan lejano de nuestro territorio boliviano, pero al mismo tiempo con esa identidad y ese sentimiento. Sí, ¿no? Bastantes años trabajan Henry y Carmen. Bueno, me comentabas que estabas exiliado, ¿verdad, esto? Sí, estuve exiliado. ¿Por travieso? ¿Por qué? Por travieso en el mundo universitario, precisamente. Por dirigente y defensor de la democracia universitaria. Claro, como les señalaba hace un momento, una universidad intervenida era una universidad amordazada. Claro. Sin embargo, ¿no?, se dieron formas muy especiales de la organización estudiantil y de algunos docentes también, porque en la organización estudiantil, de manera clandestina, de manera subterránea, se comenzaban a hacer reuniones, se hacían una serie de coloquios, hasta que se va organizando el movimiento estudiantil el año 73, principios del 74. Y de esta forma, entre clandestina y pública, la principal reivindicación era la universidad con autonomía, la universidad con democracia. Y en ese contexto se organizan algunos centros de estudiantes. Claro. Entre ellos me acuerdo el de sociología, trabajo social, economía, medicina, alguna ingeniería, para empezar a organizar. Pero también ahí la vigilancia policial y militar era muy fuerte. Entonces se generaron estos movimientos hasta que se conforma, creo que es el momento más importante de ese periodo, el llamado Comité Interfacultativo, que ya reúne a dirigentes de todas las carreras contra la dictadura y contra la intervención en la universidad. Ese comité, me estás diciendo, ¿no había full? No había full. Porque, por eso era el comité interfacultativo. Claro, los que fueron full fueron o detenidos o exiliados o estaban presos el año 71. Y toda la nueva camada de estudiantes, más algunos antiguos, es con quienes se empieza a desarrollar esto. Y ahí, por ejemplo, te puedo citar nombres que ahora están todavía en la universidad. Fernando Cajías era parte de ese movimiento. Otro docente, el economista Ronnie Pereira, ¿no? Hace poco ha muerto un docente también de la técnica que también estaba en ese movimiento, ¿no? Entonces fue una de las experiencias, creo, más importantes de la universidad para recuperar la autonomía, la democracia y los valores de la universidad frente a un régimen, a un gobierno que buscaba maniatar, someter, ¿no? Y es ahí donde, entre otros, estaba yo de dirigente de sociología del interfacultativo y me detienen. Estuve en el DOP, en ese momento
la Dirección de Orden Político, ¿no? ¿Dónde era pues la DOP? Era donde es ahora la parte de atrás del Parlamento, de la Asamblea Legislativa. Ah, en la Comercio. ¿Dónde está? Sí, sí, entre en la el viejo Comercio. y el nuevo edificio. Sí, sí, al frente de la al frente gobernación. de la iglesia, de la gobernación. de la Al gobernación, frente de la claro. gobernación. Ahí era una parte casa atrás. antigua, en un primer patio, una entrada inocente, pero un primer patio donde ya estaban Ya se los escuchaban- agentes. se escuchaban los y luego gritos. de Y esa detención, detrás, había ya un patio más grande donde estaban las celdas, muchas individuales y otras comunes. luego de la detención hay que salir en el exilio, sí, Sí, pero con todavía la camiseta de defender esta autonomía universitaria tras esta intervención. Sin duda, sin duda. El tema fundamental era enfrentar a la dictadura defendiendo a la universidad, defendiendo los valores democráticos, en coordinación también con el movimiento sindical minero, fabril, campesino, ¿no? Claro. Ahora, por esa experiencia que tienes, esa primera experiencia que tienes de salir exiliado, de estar en estas luchas, ¿eso te motiva a especializarte un poco en dictaduras y UMSA? En parte sí, porque efectivamente la experiencia personal tiene mucho impacto, ¿no? Y sobre todo la experiencia que va marcando ciertos perfiles, ¿no? En la política y en los temas sociales, ¿no? Y claro, ya en el Perú, en el exilio, ya tengo mucha más relación con dirigencias estudiantiles de otros países, formo parte de lo que se llama el movimiento estudiantil cristiano, ¿no? Que tiene una red internacional muy grande, el MEC, y a través de eso hay también muchos contactos, pero manteniendo siempre la relación con Bolivia. Claro. Ahora, en esa tu experiencia y ese tu, bueno, que te has un poco especializado en las dictaduras versus universidad, ¿cuántos golpes de Estado se da pues en nuestro país? Bueno, que tienen un efecto directo sobre la universidad en la segunda mitad del siglo XX, son el golpe militar de René Barrientos, el año 64, que va a aplicar, ¿no?, una doctrina regional. El 4 de noviembre, ¿no? El 4 de noviembre del 64, con Barrientos, que era el vicepresidente de Paz Extensor, que le da golpe a su presidente, ¿no? Y que además va a seguir una línea que se llama la doctrina de seguridad nacional, porque meses antes ya había habido un golpe en el Brasil, bajo esa misma perspectiva. Una década antes en la Argentina. Entonces ya estaba orientándose una mirada donde la doctrina de seguridad nacional, sobre la base de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcaba las tendencias. Entonces, esa es una primera dictadura que va a ser resistida por los estudiantes con distintos matices políticos. La segunda, la de Banzer, a la que estábamos refiriéndonos, el año 71, que es la que dura 8 años, y luego la tercera dictadura que tiene efectos sobre la universidad es la de García Mesa del 80 al 82. Saltándonos un poquito a Natush, que no duró mucho, pues, ¿no? Claro, Natush da un golpe el 79, previamente había habido otro golpe, el de Padilla Arancibia, no sé si se acuerdan, ¿no?, que dio golpe a otro militar que había participado en las elecciones, hubo un fraude, ¿no? Pereda Asbun, ¿no? Entonces es sacado por otro militar, hay un intento de desarrollo electoral, gana la UDP y viene el golpe de Natush Bush, que va a durar solamente 15, 20 días, el famoso golpe de Todos Santos, que va a haber una masacre también de estudiantes, pero que nuevamente se va a reconducir al proceso democrático, pero otro golpe mucho más rudo, como el de García Mesa, va a tener ya un impacto más fuerte con la universidad. Eduardo, entonces estamos entendiendo dos intervenciones muy fuertes que tienen incidencia en nuestra universidad. La primera, la de Banzer, sin lugar a dudas, que sales tú exiliado incluso en esos años, y la segunda ya hablamos de García Mesa. Un poco de las experiencias, de lo que tocó vivir entre los años 70, cuando además se estaban formando generaciones de jóvenes pensantes que tenían mucha importancia dentro del conglomerado de sus padres. Pero María, ¿te gusta que te diga María o María René? No, René. 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 Bueno, pero
en este tema de las dictaduras, el golpe que le da Barrientos sí. a Víctor Paz es sumamente interesante. Yo quisiera no empezar de Banzer, sino que empieces, evidentemente, ¿en qué contexto? ¿Por qué Barrientos le da el golpe a su presidente, a Víctor Paz? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué se vivía en nuestro país? ¿Por qué sucede eso? Claro, la revolución del 52, que fue un hito muy importante, fue cediendo. Se movió entre dos fuerzas externas muy importantes, ¿no? Por una parte, la presión de Estados Unidos por tener influencia en América Latina y el bloque socialista que pretende encontrar espacios. Y en ese marco, las elecciones del año 64, en agosto, ¿no? Paz Estenssoro va como candidato a presidente con candidato a vicepresidente el general René Barrientos Ortuño, que tenía ya un prestigio porque era un militar que hablaba quechua, tenía una ligación muy fuerte con los campesinos y tenía su propia fuerza política también. O sea, que hablaba como el Evo, ¿no? No, pues, el Evo no todo habla. lo contrario, ¿no? El Evo no habla. Claro, y eso le dio una gran familiaridad, ¿no? Claro. Además era del Valle Cochabambino él, pero se había formado en la Escuela de Panamá, que es una escuela militar, ¿no? La Escuela de las Américas, de militares muy bien formados, pero con una visión anticomunista, antisocialista, ¿no? Y vio la oportunidad, coincidencia con la Embajada de Estados Unidos, de dar el golpe a un Paz Estenssoro muy débil y de esta manera llevar adelante esta doctrina de seguridad nacional junto con Brasil, que tuvo una acción importante en ese golpe, y Argentina. Y su tarea fue efectivamente lo que llamaban, entre comillas, disciplinar al movimiento sindical, que era muy fuerte, al movimiento minero y a los estudiantes. Y entre los estudiantes habían sectores interesantes. Falange Socialista Boliviana, que era opositora al MNS, tenía importantes dirigentes. La Democracia Cristiana también tenía dirigentes importantes, y los partidos de izquierda, los partidos comunistas, los partidos obreros. Entonces se opusieron a Barrientos, y Barrientos va a ser muy duro también con todos estos movimientos. Ahí se produce la masacre del 65, y luego la masacre de San Juan del 67. Y la del 65, contanos a ver un poquito. Esta masacre se da porque Barrientos lleva adelante un proyecto que es el Plan Triangular para hacer reformas en la minería, ¿no? Y eso significaba reducir salarios, ¿no? Impedir la organización de los trabajadores mineros y al mismo tiempo, ¿no? Tratar de generar un nuevo proyecto privatista en la minería. Y a esto va a haber una reacción muy fuerte de los mineros, que inclusive, es interesante, van a tomar de rehenes a funcionarios de la embajada americana, ¿no? En la región de Yayagua, sí. ¿no? Incluso hay una amenaza de un bombardeo de aviones de Estados Unidos a la región de Yayagua. Pero hay una negociación donde aparece Lechín, ¿no? Y Lechín negocia, ¿no? Para que se suelte a los rehenes, ¿no? Y en ese marco se tranquilice. Pero los mineros continúan en sus demandas, en sus reclamos, hacen movilizaciones y viene la represión militar del gobierno de Barrientos en 65. Bueno, y ese es después el pacto militar campesino, que también es Barrientos el que hace. ¿Qué año es eso? El 64, ¿no? El mismo 64. Sí. O sea, inmediatamente el todo golpe seguido, ¿no? procede con la firma. Porque claro, le dan su apoyo sectores importantes del campesinado, yo creo con una mirada desde su perspectiva estratégica, evitar que se den pasos atrás con la reforma agraria. Pues la reforma agraria había sido un salto fundamental en la historia del país, porque se entregaba la tierra a los productores, claro. ¿no? Y que se algo quite nuevamente la tierra. En nuestro anterior programa, ¿recuerdas? ¿Qué? La revolución del 52, había algo que ha sido cuestionado también por la doctora Cajías, que nos acompañaba, ¿se recuerda? Sí, le decía que no fue tan así, pero qué interesante escuchar esta parte del Lo que pasa es que hay ese acuerdo porque los movimientos campesinos, los sindicatos, buscaban impedir que se den pasos atrás, ¿no? En la reforma agraria. Porque además hay un antecedente. Hubo una reforma agraria en Guatemala el año 54 y
afectaban a empresas norteamericanas y a hacendados locales. Esta región, claro. ¿Y en qué acaba ese proyecto de reforma agraria? En una intervención militar desde Estados Unidos que impide toda distribución de tierras. Entonces había ese antecedente, por eso en Bolivia los campesinos se acercan a Barrientos para evitar que haya un retroceso en la Ahora, reforma ¿cómo agraria. puedes hacer este análisis? El MNR les da un apoyo, los integra al sector campesino, incluso les da armas, en fin, o sea, es un aliado del sector campesino. ¿Y cómo inmediatamente el sector campesino gira y firma el pacto militar campesino con Barrientos, es decir, con un militar? ¿Cómo analizas ese momento? Porque Víctor Paz es, pues, digamos, pro los campesinos, en fin, reforma agraria, en fin, tenía bastante mochila como para que un militar vaya y diga, bueno, pues ahora conmigo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué Yo diría eso? que son tres aspectos, ¿no? A ver. Uno, que Barrientos era del MNS, Ya. primera cosa, era de la célula militar del MNS. Segundo, que Barrientos, ¿no?, tiene un origen campesino y era quechuista. Claro. Y tercero, los campesinos necesitaban impedir un retroceso en la reforma agraria. Pero ¿y acaso Víctor Paz estaba en otra? ¿O qué? En ese momento. Paz Estenssoro se había debilitado ya enormemente, ¿no? Y tenía efectivamente buena relación con el embajador de Estados Unidos, que era un alemán norteamericano que era Ben Stepansky, ¿no? Yeah. Y tenía buena relación, pero para Estados Unidos la estrategia era tener una influencia mucho más directa. Y Barrientos está vinculado al general Fox, el asesor militar de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, y vinculado a toda la Escuela de las Américas. Entonces es una estrategia mucho más amplia, ¿no? Yo creo que ya el papel de Paz Estenssoro había llegado a su límite en ese periodo, porque después va a volver. Claro. Pero en ese periodo él ya va. Y claro, Barrientos va a jugar muy bien su papel político y su papel en esta relación con los campesinos, porque después de 2 años del gobierno militar de Barrientos van a haber elecciones y va a ganar elecciones. Controladas, ¿no? Controladas. Claro, ¿no? elecciones controladas. Y claro, el drama de la historia es que va a morir en un accidente de helicóptero. Sí. En la región más quechua del país, en la región del Valle, Valle Bajo. ¿Crees que haya sido atentado? Hay muchas versiones. Hay versiones, ¿no? Una versión es que fue un accidente porque había un cable cercano. Otra que otros sectores militares que no coincidían con él habrían generado condiciones para que haya ese accidente, ¿no? Barrientos es un suertudo, porque le toca este pacto militar campesino, es decir, no suertudo, digo, por el hecho de que le pasan cosas interesantes. Este tema del Che Guevara. Momento, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Que queda... ¿Cómo analizas ese momento, Barrientos y la guerrilla? El primer elemento es que el proceso guerrillero con el Che Guevara en Bolivia, ¿no?, se supone que tendía a una organización muy sólida, muy fuerte, ¿no? Y la versión más cierta es que fue denunciado en un periodo recién de preparación. No estaba todavía consolidado un campamento capaz de generar un proyecto como el que había ocurrido en Cuba, ¿no? Claro. Entonces, esto generó una ya primera alerta a las Fuerzas Armadas que se van a movilizar con todo. Y el otro elemento es que en el caso cubano y en otros casos, en el caso boliviano del 52, una de las demandas más importantes para generar apoyo social a una guerrilla es el campesinado. Pero en Bolivia había habido reforma agraria. Entonces, el movimiento campesino fue muy reacio a sumarse a un movimiento como el de Ernesto Che Guevara. Más bien fueron otros sectores que apoyaron, que impulsaron, pero lo que podía ser una base social estaba muy reacio. ¿Es verdad que el Partido Comunista lo ha traicionado? Bueno, porque de Lima ya no le da el apoyo, porque ahí había una célula fuerte del Partido Comunista, pero... No, en realidad... ¿Cómo es eso? El jefe del Partido Comunista en Bolivia era Mario Monge. Y Mario Monge va a la región de Ñancahuazú y se entrevista con el Che Guevara. Y en esa entrevista el gran debate es quién va a conducir
ese movimiento del Ejército de Liberación Nacional. Y en este debate, ¿no?, Mario Monge dice, tiene que ser un boliviano, tengo que ser yo. Y el Che Guevara dice, yo soy el comandante de esta experiencia del Ejército de Liberación Nacional. Y ahí hay una ruptura. Una vez que hay la ruptura, entonces ya el Partido Comunista no toma las acciones que debió tomar según la estrategia planteada por el Che Guevara para llevar adelante una acción en el campo y en la ciudad. Entonces ahí hay un roce que no permite eso, ¿no? Esa ruptura es lo que da cuenta de lo que Fidel lo manda así, como que, a ver, para deshacerse de nuestro querido Ernesto, ¿o cómo es? No creo, porque Ernesto Che Guevara era un tipo de una visión muy profunda y muy comprometida, ¿no? Además dicen que era muy calculador, ¿no? Seguro, claro, sí. Seguro. Era un médico, ¿no?, que había recorrido toda América Latina, había tenido la experiencia de Bolivia post-52, había estado en Guatemala en la época de la reforma agraria y se compromete. Y llega a México. Llega a México, ahí se incorpora al movimiento 26 de julio, ¿no?, y ya junto con Fidel Castro va a incursionar en Cuba, ¿no? Y en este contexto, él, después del triunfo en Cuba, se va a ir al África. Al Congo, ¿no? Al Congo, ¿no? Y Angola, ahí va a luchar, ¿no? Y luego, en medio de estos movimientos de liberación nacional africanos, él se va a Checoslovaquia. Y de Checoslovaquia viene a Bolivia, con un nombre que no le correspondía, con un físico totalmente distinto, ¿no? Está sin cabello, no sé si han visto las fotos ustedes, sin cabello y con el apellido Mena, ¿no? Entonces, él vuelve, a partir de eso entra a Bolivia, ya tiene una red y desarrolla la estrategia. Y en ese contexto, los sindicatos mineros van a tener varias reuniones para apoyar la guerrilla del Che. Incluso van a dar un jornal para apoyar la guerrilla. Y es ahí donde se produce la masacre de San Juan del año 67, ¿no? Es de donde partíamos para ver este análisis, ¿no? Y ahí también la universidad va a solidarizarse con los mineros y va a hacer también acciones y movimientos que van a dar lugar a posteriores también experiencias guerrilleras, como la guerrilla de Teoponte, que tiene uno de sus centros fundamentales, la universidad, ¿no? Entonces podríamos decir que la universidad juega un rol importante por el hecho mismo de ser jóvenes, ¿no? Muchos sin experiencia también y otros queriendo emular a Che Guevara se van de la Facultad de Medicina, Néstor Paz, en fin, se van a Teoponte. Pero ¿tú cómo consideras ese momento? ¿Es una aventura? ¿Está bien ideologizado el tema? ¿Cómo analizas? El contexto también universitario de ese periodo y nacional es importante, porque al accidente y la muerte de Barrientos, ¿no?, en el accidente se queda su vicepresidente, que es don Luis Adolfo Siles Salinas, ¿no?, un abogado conservador, vinculado a la vieja oligarquía, pero que no va a durar sino meses, porque va a haber un nuevo golpe, pero con una tendencia diferente a la de Barrientos. Por eso cuando hablábamos de atentado que podría estar vinculado, ahí la sospecha aumenta, porque Obando y Torres, que son gobiernos del 69 al 71, van a ser gobiernos totalmente distintos al de Barrientos. Van a tener un compromiso social. El ala izquierda de los militares. Exactamente, digamos, el ala antiimperialista y nacionalista, porque ahí se nacionaliza la GAL. Hoy, Quiroga Santa Cruz. Con Quiroga Santa Cruz. Y varios otros. Claro, estos actores. Y entre ellos varios docentes universitarios, ¿no?, como un economista que era ministro de Planeamiento en ese momento, Ortiz Mercado, un cruceño importantísimo, ¿no? Entonces, es un periodo del 69 al 71 de un avance social increíble, y hay la revolución universitaria. Nos toca hacer una pausa. Pero a ver, Eduardo,
no hemos pasado de René Barrientos, ya se ha pasado En media hora. Nos falta toca todavía hablar desde el general 71, Banzer, por favor. Nos García faltan esos dos Mesa. que han tenido tanta fuerza, ¿no? Han hablado mucho ustedes. Sí, ese es el sentido, Eduardo, el poder conocer todo esto escucharte, tan lindo, Eduardo, escucharte realmente sí, es pues saber. una maravilla, y por eso es que decimos, tenemos un invitado de lujo, que no va a ser invitado, Gracias, pero va a estar Es parte, siempre, parte de estos siempre, diálogos parte del de eso. Bicentenario. Sí, Sí, con mucho gusto. Me regalan unos minutitos y ya volvemos. TVU, conéctate ya, historias que inspiran, noticias que van. TVU, la voz de la gente, cultura, tendencias, lo ves en las redes. TVU. Hace algunos años aquí en el canal universitario Ya. me encontré con Eulogio Flores. Ya. Y él inmediatamente, ¿no?, comentó, cuando estábamos en algún programa de este tipo, Ya. dijo, yo fui uno de los soldados que combatió al Ejército de Liberación del Che Guevara. Y tenía toda una... Claro, Toda una parte de experiencia, historia, obviamente, con esa exactamente, experiencia, ¿no? Luego Flores Y luego para- fue parte de una organización de excombatientes que desfilaba en los desfiles militares en Bolivia, ¿no? Bueno, parte del equipo técnico, ¿no? Sí, Flores, sí. que ahora, bueno, está en el cielo, la pandemia se lo llevó, pero Sí, le mandamos sí, ahí un sí. recuerdo inmenso. Qué lindo recordarlo así también, Sí, ¿no? yo no sabía de Sí, Eulogio yo Flores que tampoco había hecho acabo de- eso. de Sí, enterarme. sí. Y aquí Y los yo compañeros tenía también muy saben buena esta relación con conferencia. Eulogio, pero nunca me habló de este tema. Sí, ¿no? Claro, y ahí, claro, se ve el tema de Eulogio y cómo es parte de las Fuerzas Armadas que van a luchar contra el Che Guevara. Y en ese contexto, luego de la muerte de Barrientos, viene la revolución universitaria en el marco de la Asamblea Popular. Claro. Hay un movimiento Es el 70, popular, ¿no? el 69-70, ¿no? entre el gobierno de Obando y Torres, y en el gobierno de Torres se organiza la Asamblea Popular, el Parlamento de obreros, de campesinos. Que no funcionó, ¿no? Bueno, se inauguró Sí. el 1 de mayo del 70 y ahí quedó. Y así sería, ¿no? Y ahí Ahí quedó. quedó como Hubieron para unos la historia. desfiles, pero en la universidad sí hubo un impacto. A ver, Porque en la universidad hubo ¿Cuál la ha sido ese revolución impacto? Ya universitaria. A para ver. poder entrar ya a todo esto de Banzer, ya podemos, ¿no? Antecito, A ver, la revolución Santi, universitaria claro. Es el 70. A ver, es una empecemos a hablar desde revolución esa parte donde... del capítulo. Claro, la revolución universitaria del 70 implica el que los estudiantes toman bajo su mando toda la conducción de la universidad. Van a sacar muchos docentes y van a hacer la revolución universitaria. Van a Es decir, cambiar gobierno universitario. gobierno de estudiantes de la universidad. Y que ahí va a estar, por ejemplo, un conocido nuestro, don Pablo Ramos, que fue rector varias Claro, veces, ¿no? claro Los que tres Él fue veces. rector. Sí. Él fue rector en la época de la reforma universitaria. Gran Muy economista, joven, ¿no? Y en la universidad los partidos y las organizaciones de izquierda fueron muy fuertes, ¿no? Pero también generó un cierto temor en sectores militares de la ultraderecha. Y ahí viene el golpe de Banzer del 71, que había, desde el punto de vista del golpe de Banzer, había que frenar a la izquierda, al movimiento sindical, a los partidos de izquierda y a una universidad que se había izquierdizado. Por eso viene la intervención a la universidad de la que hablábamos al inicio de esta conversación, ¿no? Ahí viene, por esa razón viene la intervención directa. O sea, como una Claro, primera sí. medida, el general Banzer el 71, el 21 de agosto. fue, 21 ¿no? de agosto, sí. Cierra la UMSA. Cierra la UMSA. Cierra la UMSA por un año, ¿no? Y en ese año va a impulsar la reforma o la contrarreforma con los expertos, entre comillas, de los militares y del Ministerio de Educación. Por eso ya cuando se abre la universidad es una universidad intervenida. En muchos departamentos
los rectores eran militares, generales. El caso de Cochabamba, el caso de Tarija, ¿no? Y cuando se había consolidado también un buen trabajo en universidades importantes como Cochabamba, la de San Francisco Javier y la UNSA. Y cuando entraban a clases, buenos días, mi general, nos saludaban, Sí, ¿no? sí. Y ustedes cantando. Cantando, Buena ¿no? onda militar, no puede ser. No, era pues una situación muy compleja en la universidad, ¿no? Porque había toda una estructura de control político, ¿no? Por parte de la dictadura y por otra parte la necesidad de encontrar espacios de democracia, de participación, de libertad de cátedra, ¿no? Pero la UNSA se mantiene fuerte, no permite, por ejemplo, un rector militar, mantiene luchando esta democracia. No, En ese otros periodo, tiempos también. no, en ese periodo hay un... La intención. Primero se crea el CENES. El CENES, famoso CENES, ¿no? claro. Es el Consejo Nacional de Educación Superior, que hace reforma en toda la universidad, que también está conducida por militares y algunos ingenieros, ¿no? Y ellos son los que intervienen en las universidades, ¿no? Y la UNSA está intervenida y además ya el gobierno de Banzer entra con el apoyo del MNS, la derecha del MNS y Falange Socialista Boliviana. Ahí quiero hacerte un Y paréntesis. sus militantes de ambos partidos son los que controlan la universidad. Te quiero hacer un paréntesis. Se habla mucho de los ríos de sangre. Cuando se habla de eso, ¿de qué hablamos? Hablamos de Jaime Paz y de Banzer, ¿no? Pero yo retrocedo un poco más, justamente cuando estás hablando del Frente Popular Nacionalista, que hacen el MNS y la Falange, y a un lado don Mario Gutiérrez, al otro lado Paz Tensoro y al centro general Hugo Banzer, ¿no? ¿Eso no crees que sean los primeros, no sé si el primero, pero los primeros ríos de sangre? Porque realmente eso fue terrible. Seguro, seguro. Porque... Sobre todo con Paz Tensoro, ¿no? Porque Paz Tensoro había sido echado por una dictadura de Barrientos y se suma al golpe de Banzer para tener un espacio político. Claro. Entonces, ahí hay efectivamente un cruce de fronteras, ¿no? De la víctima que había sido del golpe de Barrientos aparece cogobernando con Banzer, ¿no? Y va a ser además un instrumento muy importante porque tiene ciertos espacios políticos el MNS para tener ahí una presencia importante, ¿no? Y la resistencia desde los sectores populares, entre ellos la universidad, va a ser también muy importante, ¿no? Porque ahí van a surgir nuevos liderazgos y nuevas fuerzas. El caso del MIR, que fue creado en la época de la Revolución Universitaria, va a tener un papel protagónico importante en la resistencia a Banzer. Y por eso se habla de los ríos de sangre, porque luego Paz Zamora va a pactar con Banzer después de haber sido víctima de la dictadura de Banzer, él y su partido. Claro, a lo que me voy es que la época de Falange y el MNS dice la historia que Cura Guara de Carangas, Cuati, en fin, les han sonado, pero así les han sonado a los falangistas, ¿no? Los han hecho desaparecer, dice que les marcaban incluso como las vacas y el MNS en la... ¿no? Eso es verdad. Sí, de verdad. Entonces, ha sido un tema terrible. Claro. Entonces, yo digo, no, esos realmente me parece que fueron los... No que esos, no haciendo un parangón de que cuál era mejor, sino que ahí los hechos, ¿no? Claro, sí. Y claro, ahí Falange, con toda su experiencia de ultraderecha, ¿no? Con mucha fuerza en Santa Cruz, sin duda, y el MNS van a ser los que se van a hacer de las universidades como espacios de control, ¿no? Más la dictadura por encima de ellos, ¿no? Y va a haber una full impuesta. ¿Y qué años? Has debido escuchar tú del Oscar Kellenberger. Claro. Él era el interventor de la dictadura en la universidad y era el dirigente de la FUL. Y el Mario Castro era el dirigente de la CUP, que era falangista también. ¿Que lo conocemos a don Mario Castro? No, otro. Entonces, la FUL y la CUP eran impuestas porque eran militantes de Falange Socialista Boliviana. Entonces, el interfacultativo lucha contra la dictadura y lucha contra estos dirigentes impuestos, ¿no? O sea, y los interna. Exactamente, ¿no? Y los va, ¿no? Repudiando y los va expulsando de la universidad, ¿no? Y ahí viene toda una lucha universitaria. ¿En qué momento aparecen los calambeques?
los marqueses. Marqués, no es Calambeques, Marqués y Calambeques también, que tienen, digamos, un mismo origen. Ya en la década de los 60 y claro, pero no, a lo que me voy es que los marqueses habrían ayudado, cooperado para intervenir la universidad, claro. Hay algunas fotografías. Claro. ¿Cuál? Pero esto fue en la época de los 69-70. Antes. Claro. ¿No es con Banzer? También después, pero ya en este periodo van a intervenir la universidad, porque son fuerzas, ¿no?, de estos sectores de la derecha militar, ¿no?, y con estos jóvenes marqueses, motoqueros famosos de la época, que intervienen en la universidad contra la izquierda universitaria. Ya es la primera vez. Luego son expulsados. Y hay varios testimonios de cómo el atrio universitario era un espacio de puñeteaduras enormes en ese periodo por quien controla la universidad. Y ahí aparecen los marqueses interviniendo en la universidad, la primera vez. Luego ya con Banzer ya no hay tanta dificultad para que estén los sectores de la derecha más recalcitrante y todos los militares pro-norteamericanos que van a instalarse en la universidad ya con mucha facilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la resistencia universitaria junto al movimiento popular durante toda la gestión de Banzer, ¿no? Hasta el 78, cuando se produce la huelga de hambre de las mujeres mineras, que va a ser acompañada por todos los sectores sociales de distinto tipo, la Iglesia Católica, ¿no?, Justicia y Paz, la Iglesia Metodista, los dirigentes campesinos, los curas como Javier Albó y... Claro, Javier Albó está en la foto, pues. Claro, junto con el Domitila y el padre que dirigió luego el periódico Aquí, ¿no?, Espinal, ¿no? Están ahí en esa huelga, que es la que consigue arrancar a la dictadura de Banzer la amnistía y luego la democracia. ¿Tienes algunos periódicos aquí? ¿Tienes fotos, aquí? ¿algo? No, yo tenía pues una colección. ¿Y qué pasa? Y en mis traslados se ha perdido. Yo tenía más, porque me gustaba pues coleccionar, y donde iba encontraba aquí era un medio muy interesante. Hay fotos y presencia. Porque Presencia, que era de la Iglesia Católica, fue la que tenía las mejores fotos y las mejores coberturas. Claro. Y en las fotos esas, y eso es interesante, además de Domitila Chungara, las mujeres mineras, los curas, están dirigentes, hombres y mujeres universitarios. Algunos nombres que se me pueden recordar. Sí, está Waldi Caballero, que era dirigente de Trabajo Social, está Hernando Calla, que era dirigente de Economía, ¿no?, entre otros, porque eran parte de ese movimiento que conquista luego la amnistía y la democracia. Y en la intervención que hace Banzer con militares a las universidades, el tema de pensum, de contenidos, en la educación misma, en la formación, todo lo que implica, además, ¿cómo manejan eso? ¿no? ¿Cómo se maneja? Salud, estamos hablando del general. El general ya tiene quien le sirva. Y sus travesuras. Y sus travesuras. En la ¿Cómo se trabaja ese pensum y esa participación docente? Bien importante eso, porque se cierra la universidad y no se cierra para que la dictadura se quede tranquila, sino crea, ¿no?, equipos, ¿no?, que van a formular nuevos planes académicos, partiendo de lo siguiente. Fue el periodo en que, con la reapertura de la universidad, primero se hacen cursos básicos. Segundo, hay examen de ingreso, que no había antes. Tercero, se hacen las clases por cuatrimestres. Ya no eran anuales ni semestrales, eran cuatrimestrales, ¿no? Entonces, en un año había tres cuatrimestres. Claro. ¿no? Es como que se acortaba la carrera. No, eran 5 años, pero con periodos de 4 meses, con menos materias intensas. Y claro, tenían una orientación, ser excesivamente academicistas, pero bajo el modelo cuatrimestral y el modelo de créditos que se había importado de las universidades norteamericanas, donde tuvieron éxito estos modelos, pero en países como Bolivia no tenían ningún asidero. Y los programas de cada carrera estaban marcados por un control político
para evitar que puedan tener materias, sobre todo en el campo del derecho, en el campo de las humanidades, de las sociales, de la economía, claro, que no haya nada de marxismo, de socialismo o de ideas contrarias muy fuerte. Claro. Y hay unos libros, yo los tengo todavía, algunos de ellos, de cómo eran los pensums y los créditos en la universidad. Además, y este es un dato importante, además de existir directores de carreras, existían directores de divisiones, ¿no? En unas se dirigía la carrera y a los estudiantes, y en la otra se dirigían las materias. Entonces había una división, ¿no?, donde había un control de los estudiantes y en otro la dirección de las materias. Digamos que pensum, contenidos. Exactamente, estaba en este lado, ¿no? Entonces, un sistema que quisieron imponerlo, pero fue muy débil, muy frágil, ¿no? No tenía muchos sustentos. Además, la experiencia anterior de la universidad, de los universitarios y de muchos docentes que habían vuelto, era otra, ¿no? Pero impusieron eso, ¿no? Impusieron el sistema cuatrimestral y el sistema de crédito. ¿Y cómo evaluarías los profesionales que habrían salido, digamos, a ver, 70 y... ¿Cuándo vuelve después que cierre el 72? ¿Cuándo se abre la universidad? Fines del 72, comienzan las clases el 73. Y digamos que ya en ese proceso, esos profesionales que seguramente ya el 77, 78, salen con otro tipo de ideología, con otro tipo de formación. ¿Cómo evalúas ese? Yo vería una cosa muy contradictoria, porque si bien este es el modelo, su forma de aplicación es muy difícil. Y esto les comento porque la carrera más importante, o las carreras más importantes, eran las de ciencias puras, ¿no? En el sentido académico. Y ahí existían muchos docentes que habían estado en el periodo de la Revolución Universitaria y se organizaron como sindicato también contra la intervención. Hay varios docentes de esa época, sobre todo de ciencias puras, de ingeniería, que se opusieron también a ese modelo. Entonces, pero si estaba controlado, ¿cómo podían enseñar algo que estaba controlado? Claro, controlaban políticamente, ¿no?, ideológicamente, pero en las aulas ya no podían controlar lo que daban los docentes y lo que reclamaban los estudiantes. Entonces, ahí es parte de la lucha política, lucha ideológica y de la resistencia a este modelo. Entonces, los profesionales que van saliendo posteriormente, ¿no?, van a tener efectivamente esta experiencia, pero al mismo tiempo no pierden el compromiso político, social de la universidad en la lucha por la democracia y por la autonomía y en relación con los otros movimientos sociales del país. Eduardo, podemos ir a los 80, nos falta algo más que detallar de este periodo. Yo creo que este momento que estábamos viendo, cómo se derrota al bancerismo, se recupera la democracia y se recupera la autonomía universitaria. Ahora, un detalle, Sí. un detalle. Cuando no las cuatro mujeres, Domitila Chungara, el padre Javier Albó, y en fin, ¿no? Y a eso se va sumando, porque era la amnistía lo que estaban pidiendo, ¿no? Así es, ¿Te acuerdas? sí. Entonces, ese tema, yo digo, ¿no?, si el general estaba en su momento cúspide, digamos, podía ganar no sé, pues un batallón y llevarlos no sé dónde o hacerlos desaparecer también. ¿No es que paralelamente a este movimiento es la decadencia de Banzer? O sea, ya está, porque América Latina ya empieza a entrar en una vida democrática. Entonces, se da mucho valor a esto, que está bien, no lo cuestiono, pero que también está en decadencia, y eso facilita. Sí. ¿Qué dices tú sobre eso? Sí, ahí me parece bien importante lo que tú planteas, Lucho, porque es el momento en que en Estados Unidos gana las elecciones Jimmy Carter. Y Jimmy Carter, del Partido Demócrata, tiene una visión diferente a la de Nixon o la de Johnson. Porque Jimmy Carter va a generar un proceso de democratización en América Latina, bajo una consigna: derechos humanos, vigencia de derechos humanos y democracia. Y tenía una jugada estratégica ahí, porque de esa manera estaba tocando las piezas claves para debilitar a su enemigo estratégico, que es la Unión Soviética. Porque en la Unión Soviética no había ni derechos humanos ni democracia.
Pero para que tenga fuerza esa consigna, debía en el espacio de influencia con América Latina impulsar procesos democráticos. Entonces, la debilidad de Banzer, la resistencia del movimiento popular, la huelga de hambre, ¿no? Y esta presión del imperio, ¿no? va a dar lugar a que se lleve adelante el proceso democrático. Pero en la universidad, inmediatamente, esto es lo interesante, el año 78 se consigue la democracia, inmediatamente se organizan las elecciones en centros de estudiantes, elecciones para elegir autoridades universitarias inmediatamente. Ya en el 78 tenemos una FUL. Yo era de la FUL del 78, porque volví del exilio y se organizaron las distintas facultades, carreras, hubo elección para la FUL. Y ahí el frente al que yo pertenecía, que se llamaba Fuerza, ¿no? Ganamos las elecciones, Fuerza. Ganamos. Estaba mucho tiempo, ha estado Fuerza con Fuerza. Una buena parte, sí. Entonces ganamos las elecciones, tuvimos la elección para el rector, y ahí el ingeniero Mancilla Romero ganó las elecciones, ¿no? También porque él tenía la tradición del periodo anterior a la intervención, ¿no? Estaba también Cosío, ¿no? El ingeniero Cosío, que fueron también ellos. Y cada carrera y facultad. Creo que fue secretario general. Exactamente, el Nano Cajías, claro. Sí. Entonces, fue ese periodo, 78, 79, cuando rápidamente la universidad se reorganiza, hace congresos, tiene FUL, hay un congreso de la CUB en Trinidad, hay un nuevo congreso de la Universidad Boliviana, rompiendo con el CENES, y se crea el CV. Empieza a consolidar la verdadera autonomía universitaria, entonces venimos a decir. Claro, exactamente. El momento que estás hablando es 78, 79. Sí, exacto. O sea que dura poco. Bueno, dura poco. Dura poco porque viene Natush igual. Que no tiene tiempo para hacer nada, y el 80, en julio, viene el golpe de García Mesa, que hace lo mismo que Banzer. Interviene en las universidades, pone autoridades y dirigentes, pero dura poquísimo. Claro. Porque ya la acumulación... Ya tenían unos estamentos bien organizados. Claro, ¿no? Pero la resistencia va a ser muy fuerte. Van a efectivamente detener, exiliar, perseguir, pero ya la fuerza va a ser muy débil. Porque además su ministro Arce Gómez va a Estados Unidos, pues, ¿no? Y se va a hacer un acto en el cementerio de Harlington, con la perspectiva de ganarse el apoyo de Estados Unidos. Y no, porque la narcodictadura de García Mesa y de Arce Gómez fue puesta ya en el tapete. Ya estaba, ya. En todo lado. Entonces, ¿para qué ha ido pues Arce? Porque después ha ido y lo han encerrado. Exactamente, claro. Con mala suerte, ¿para qué ha ido? No, pues es la justicia de Estados Unidos tiene también, ¿no? Además una mano muy larga, puede moverse en todas partes, ¿no? Sí, realmente. Entonces ahí viene ya la dictadura de García Mesa, que afecta a la universidad, pero no tiene la fuerza para hacer lo que había hecho Banzer, ¿no? Claro. Entonces, muy rápidamente se desmonta eso, y ya el año 81, 82, porque García Mesa está un año, del 80 al 81, y vienen otros dos militares, Torelio Villa, ¿no? Y Vildoso, sobre todo Vildoso es el que entrega la democracia, claro, ¿no? Vildoso finalmente ya no es parte del esquema de García Mesa. Entonces ya la universidad del propio 81, 82 recupera nuevamente la democracia y se va a institucionalizar, ¿no? Claro. Hasta hoy día, donde la universidad se institucionaliza, democrática, con autonomía, con cogobierno paritario docente estudiantil, y bueno, siempre luchando hacia adelante. Del 81 al 88 hay estos 7 años. Pues el 88 se hace el primer congreso de la universidad. Claro, ¿no? sí. Es producto de todo esto que el día de cambiar estas cosas que probablemente las intervenciones habrían dejado. Sí. Esa es la razón por qué se hace el primer congreso del 88. Sin duda. Claro, lo que pasa en la universidad desde el 78 es recuperar la democracia, la autonomía, el cogobierno, pero necesitaba institucionalizarse. No tenía un estatuto. Claro. Y a nivel nacional no había una entidad que agrupe a las universidades. Había la Universidad Boliviana del año 70, pero que no era una cosa compacta. Se crea el CV y ahí hay necesidad de que cada universidad tenga su estatuto.
y hay en el rectorado de Guido Capra, ¿no? Se llama al Congreso Universitario 88, con entonces. participación de la FUL, de los estudiantes y del SIDUNSA, el sindicato de docentes, para impulsar en cogobierno el primer Congreso Universitario, ¿no? Que ha sido una experiencia también muy linda, mucho debate Ideológico. político, Pero claro, ideológico, debate con académico ciencia, ¿no? y también choques, ¿no? Porque había sectores radicales que querían voltear el Congreso o llevar el Congreso hacia niveles como los del 70. Y había otros que decían que no, que había que construir paulatinamente una universidad. Dice que había corrido bala en el Paraninfo, pues, Eso hablan de no que me acuerdo, yo no podría decir eso. se encerraron, ¿te acuerdas? Pues porque Claro, en estas claro, pugnas, ¿no? claro. Bueno, yo no me acuerdo mucho, pero es Fernando Cajías, que es Sí, parte de esto. cuenta Yo esto, soy, ¿no? tú sabes, tengo una relación muy interesante con él. Él siempre comenta esto, ¿no? De que habría corrido bala, incluso los habían cerrado. Bueno, hay mucha historia, ¿no? Claro, mucha historia. Histórica todavía vamos a contar, pero les diré que en otro capítulo. Ya me han hecho así. Pero ya te han dicho así. Se Claro, llama... la universidad, en el fondo, y el movimiento universitario, Sí. ha estado contra estas dictaduras que afectan el interés nacional. Barrientos, Banzer y García Meza. Esa podría ser una Esa es idea una, final. Y la es conclusión. como conclusión y como cerrar este espacio, querido Eduardo. Quiero que sea una hora más, puede ser o no. Qué lindo. Mismo diálogo, hermano. Media horita más, señores. Seguiremos Bueno, dialogando. Sí. Pero bueno, querido Eduardo, realmente es apasionante hablar contigo, escuchar tanta historia en relación a la universidad y este capítulo que es negro, evidentemente, porque se trata de las dictaduras pues, que han intervenido en nuestra universidad. Y bueno, ojalá nunca se repita esto y que sigamos conversando, tertuleando, querido Eduardo. Claro, en este bicentenario nos invita precisamente a eso, ¿no? Sí. Y desde la universidad, ya bicentenaria también en poco tiempo, Sí, 5 esto años es más. imprescindible, Sí, ¿no? sí. Somos parte de Bolivia, parte de la patria y luchamos por nuestra patria. Exacto. Casi pues la universidad nace, crece, casi Bueno, con, pues el Estado. con la fundación de la República. Son 5 años de nada más. ¿No ves? Sí. Bien, Eduardo querido. Qué gusto, Luchito. Pues, Un verdadero gusto. gusto. No, Muchísimas mío, gracias. mío. Henry Llanos, Carmen Osorio. Con esas frases Salud. hemos llegado nosotros también al final. Gracias a toda nuestra comunidad allá en Estados Unidos. Será hasta un próximo encuentro.